La primera confrontación no fue un accidente, fue una sentencia. A las 10:35 de la noche, en un cruce oscuro del fraccionamiento Los Tubos en Tlajomulco de los Membrillos, un convoy de la Guardia Nacional fue confrontado por individuos armados a bordo de camionetas blancas, disparos, gritos y un cuerpo sin vida sobre el pavimento. Así empezó todo. El aire olía a pólvora quemada y tierra mojada. Las luces de los postes apenas alcanzaban a iluminar las huellas de llantas marcadas con lodo. Un oficial federal yacía en el suelo con el chaleco perforado por impactos de alto calibre. Otro más, herido, pedía auxilio por radio. La unidad quedó perforada, vidrios rotos, salpicaduras de sangre y silencio. Lo que ocurrió después no fue un simple protocolo de seguridad. Fue una declaración de confrontación, porque esa llamada de auxilio no solo llegó a la comandancia local, subió directo hasta Ciudad de México, hasta una oficina con las luces encendidas a medianoche. Y en esa oficina estaba él, Omar García Harfuch. Cuando recibió la alerta no pidió un informe, no esperó un parte oficial, solo dio una orden: manden a mis mejores hombres en el estado, hoy no se duerme. En menos de un minuto, 4 camionetas negras salieron rugiendo desde una base táctica al sur de Jalisco. A bordo, elementos de élite de la Guardia Nacional, la Marina y un grupo con nombre temido por los grupos organizados, los murciélagos. Ninguno hablaba, ninguno preguntó, sabían a quién iban a cazar. Mientras tanto, los agresores huían rumbo a Ocotlán. Creían haber escapado, pero no sabían que el Estado ya iba por ellos y que esta vez el Estado tenía nombre y rostro. El convoy federal aceleró por la carretera Santa Rosa-La Barca. Las luces cortaban la neblina, las sirenas no sonaban aún. El objetivo era alcanzarlos, no asustarlos, no todavía. A la altura del kilómetro 6, frente a una curva estrecha, los vieron 3 camionetas blancas, cristales polarizados, carrocería blindada, mismo rumbo, pero en sentido contrario, y ahí el primer cruce de miradas. Los federales frenaron en seco, giraron e inició la persecución. 2 kilómetros de tensión pura, velocidades extremas, disparos al aire, la voz de un marino gritando: «Deténganse o abrimos fuego», pero no lo hicieron. El infierno apenas comenzaba y lo que estaba por pasar marcaría un antes y un después para el operativo en Jalisco, porque cuando el convoy federal pisó el lodo de un camino de terracería, la confrontación ya era inevitable. ¿Qué ocurrió en esa emboscada? ¿Quiénes eran los individuos armados? Tlajomulco de los Membrillos es un municipio que hasta hace poco respiraba cierto tipo de calma. Calles estrechas, fraccionamientos nuevos y caminos rurales que huelen a tierra recién mojada cuando llueve. Pero esa noche no olía a lluvia, olía a pólvora, a sangre y a miedo. Todo comenzó en una patrulla rutinaria. 2 elementos de la Guardia Nacional recorrían la zona del fraccionamiento Los Tubos por la carretera Santa Rosa, La Barca, una vialidad donde lo más peligroso solía ser un bache o una vaca suelta. Pero ese jueves algo rompió la rutina. En el cruce con el camino a la tubería notaron movimiento. 3 camionetas blancas alineadas avanzaban lento pero con actitud desafiante. Una SUV sin placas, una pickup amarró con defensas reforzadas y una Raptor blanca. Los agentes marcaron el alto con código visual, ni una sola respuesta. Los vehículos aceleraron y ahí, en ese simple acto de desobediencia, algo se activó en el instinto del conductor de la Guardia Nacional. «No van solos», dijo por radio, «y no son civiles». Se encendieron las torretas, iniciaron la persecución, pero lo que parecía una fuga terminó siendo una trampa. A menos de medio kilómetro los sujetos detuvieron las camionetas en seco y sin previo aviso dispararon. El sonido de las confrontaciones reventó el silencio de la noche como si alguien hubiera abierto las puertas del infierno. Las ráfagas impactaron directo en la patrulla, parabrisas estallado, carrocería acribillada, un grito de dolor dentro del vehículo. Uno de los oficiales cayó herido, el otro no se movió más. Desde un edificio cercano, una vecina escuchó todo. No fue una confrontación, fue una ejecución. Y luego, silencio. Cuando el refuerzo llegó al punto, los agresores ya no estaban. Solo quedaba la escena.
casquillos regados, luces de freno encendidas en la patrulla y el cuerpo del guardia con el rostro hacia el cielo. Tenía 27 años, había pedido el traslado a esa zona porque era más tranquila. Los compañeros que llegaron primero no perdieron tiempo. Uno de ellos tomó el radio y lanzó la frase que movería toda la maquinaria. Tenemos baja, código rojo, mando central, necesitamos refuerzos. La llamada escaló, llegó al centro de mando en Ciudad de México y ahí ocurrió lo inesperado. Un hombre no colgó, no desvió la mirada, escuchó cada palabra. Era Harfuch y su respuesta no dejó espacio a dudas. Vamos por ellos ahorita. Lo que nadie sabía es que ese ahorita significaba en menos de 7 minutos. Cómo se organizó un despliegue relámpago en tiempo récord y quiénes eran los hombres que salieron a cazar a los agresores. El cielo estaba cubierto, la luna apenas se filtraba entre las nubes densas que dejaba una lluvia anterior. El pavimento seguía húmedo y la adrenalina ya iba al máximo. 4 camionetas negras con placas genéricas y luces apagadas cruzaban la carretera rumbo al sur de Jalisco. Iban a más de 150 kilómetros por hora. A bordo, elementos de élite de la Guardia Nacional, infantes de Marina y una célula especial con nombre en clave, los murciélagos. Ellos no patrullan, no investigan, ellos entran cuando el Estado quiere recuperar el control por la fuerza. La ubicación de los individuos armados ya estaba marcada. Iban huyendo en dirección contraria. Las camionetas blindadas se desplazaban con prisa, pero sin desorden. Eso fue lo que alertó al piloto de retaguardia. Van demasiado derechos. Saben que los estamos cazando. Y entonces en un punto ciego de la carretera se cruzaron. Fue un segundo de miradas, una fracción de tiempo entre faros altos, cristales oscuros y dedos tensos sobre los gatillos. El convoy federal frenó, giró y la persecución comenzó. Sirenas activadas, torres lanzando luces rojas, ráfagas cortas al aire y la voz firme de un comandante por radio. Que no se pierda ni uno, repito, ni uno. 2 kilómetros de velocidad pura, el lodo salpicaba a los costados, las camionetas se tambaleaban entre baches, la humedad de la lluvia anterior convertía el asfalto en una pista traicionera. Y fue ahí, justo antes de alcanzar a la última Raptor, que los individuos armados hicieron lo inesperado. Volantearon a la derecha, se metieron por un camino de terracería oscuro, cerrado, cubierto de ramas, charcos y árboles retorcidos por el tiempo. El convoy federal giró detrás, sin frenar, sin preguntar. Al fondo, una polvareda gruesa, troncos caídos y una muralla vegetal que parecía hecha para proteger lo que venía después. Porque detrás de esos árboles ya no había huida, había emboscada. Las camionetas enemigas se detuvieron en formación, se atrincheraron detrás del blindaje y desde las sombras el primer disparo cruzó el aire como una lanza. Confrontación, gritó un agente y el infierno se desató. Ráfagas cruzadas, chispeo de metales, gritos, órdenes, flanco izquierdo. Divídanse en 2 grupos. Fuego de contención. Fuego de contención. El operativo se fragmentó. Los federales avanzaban cuerpo a tierra, cubriéndose entre raíces y rocas húmedas. Los individuos armados disparaban desde detrás de sus camionetas usando los árboles como escudo natural. Era una confrontación en miniatura en medio de la nada, pero con un objetivo muy claro: sobrevivir o neutralizarlos. Un esquirla rozó el chaleco de un marino, otro perdió el casco en medio del lodo, y uno de los murciélagos, agazapado detrás de un tronco, dio la orden clave: cierren pinza, vamos por los que están atrás, porque mientras todos disparaban al frente, nadie miraba hacia los costados y ahí estaba la clave para cambiar el rumbo del combate. ¿Quiénes eran esos jóvenes armados que aguantaban el fuego como si tuvieran algo que probar? ¿Y qué harían los murciélagos para romper la línea? Se llamaba Juan Manuel, tenía 27 años, era originario de Ocotlán, hijo único, exfutbolista amateur y fanático del Atlas. Su madre aún conserva los recortes de periódico donde aparecía jugando torneos regionales, pero cuando el balón dejó de dar para comer, Juan Manuel decidió servir. Ingresó a la Guardia Nacional hace 3 años, quería estabilidad, quería paz, pero esa noche la paz lo abandonó, cayó con el chaleco puesto, con el radio en la mano, recibió 3 impactos, no alcanzó a disparar. Su compañero sobreviviente, al que llamaban el Güero, aún no puede hablar del tema sin detenerse a respirar hondo. Cuando lo vi sangrando, grité su nombre 3 veces, no contestó, no volvió a moverse. Me sentí como si me arrancaran la mitad. El Estado lo reconoció como un héroe, pero su madre en voz baja
solo dijo una frase al recibir la noticia: lo dejaron caer en un país que nunca lo protegió. Del otro lado del fuego, entre los individuos armados, también había juventud. Uno de los cuerpos hallados al final del enfrentamiento tenía apenas 19 años. La placa de su camioneta aún traía los residuos de pintura fresca. Las huellas digitales confirmaron su identidad. Originario de Tecomán, Colima, sin antecedentes penales, desaparecido hace 5 meses, reclutado, entrenado, usado y luego olvidado. A su lado, otro cuerpo, también joven, también sin documentos, con el rostro cubierto por una camiseta rota y un dispositivo automático aún en la mano. Ambos tenían los ojos abiertos, fijos, como si nunca entendieron del todo para quién estaban trabajando ni por qué. Uno de los murciélagos, un sargento con 15 años de servicio, lo dijo así: estos chavos no eran operadores de carrera, eran carne de cañón, recursos baratos para una confrontación cara. El operativo siguió su curso, los cuerpos fueron levantados, los dispositivos asegurados, pero el silencio que quedó tras la confrontación fue más pesado que las acciones, porque en cada enfrentamiento la pérdida no distingue uniforme. ¿Quién reclutó a estos jóvenes para convertirlos en operadores desechables? ¿Y cómo llegaron hasta esa emboscada en Jalisco? El ataque no fue improvisado, tampoco fue un simple intento de fuga, fue una operación coordinada, precisa. Según los primeros informes de inteligencia, las camionetas blancas utilizadas por los agresores habían sido vistas días antes en municipios como Ocotlán, Chapala y La Barca. Rutas rurales, calles con poco alumbrado, brechas sin vigilancia, un corredor perfecto para moverse sin dejar huella, pero había más. Cada unidad presentaba modificaciones, cristales balísticos, placas falsas, doble fondo para dispositivos e incluso un sistema rudimentario de comunicación interna. No eran personas comunes, eran piezas móviles de una red más grande. Y esa red, de acuerdo con los patrones de ataque, apunta a una célula que ya ha sido detectada antes. Una ramificación del grupo Jalisco Nueva Generación, con presencia fragmentada en zonas de transición entre la capital y el sur de Jalisco. No buscan dominar plazas enteras, buscan una cosa: zona de escape, un pasillo operativo para moverse entre estados, esconder vehículos, traficar dispositivos y, lo más delicado, proteger a operadores recién reclutados. Una especie de centro de entrenamiento para jóvenes armados. El camino de terracería donde se atrincheraron los agresores no era al azar. Según datos del Sistema Nacional de Cartografía, ese tramo conecta por veredas rurales con por lo menos 3 municipios sin presencia militar. Ahí no hay retenes. Ahí los que mandan no visten uniforme. Uno de los comandantes del operativo, al revisar el terreno después del enfrentamiento, dijo algo que quedó registrado en el parte: este sitio no fue elegido, este sitio fue preparado. Y tenía razón. Entre los árboles, los elementos hallaron restos de bolsas de víveres, cartuchos percutidos de fechas anteriores, colchonetas improvisadas bajo lonas negras e incluso un pequeño pozo artesanal tapado con ramas. Ese punto no era una trinchera improvisada, era una base temporal. Y lo que hace esto aún más grave es que no es la única. Al menos otros 5 puntos similares han sido detectados en las últimas semanas, formando una especie de red de escape entre Jalisco, Michoacán y Colima. Rutas sin ley, rutas sin cámaras, rutas donde la pérdida no necesita visa. Y justo por eso la orden de Harfuch fue directa: cierren ese corredor hoy. Pero había un problema: una camioneta se les había escapado. ¿Quién iba en ese vehículo? ¿Y qué escondía que no podía caer en manos del Estado? El enfrentamiento había terminado, los cuerpos ya estaban identificados, los dispositivos asegurados, pero faltaba algo: una camioneta. No era cualquier vehículo. Según los registros de seguimiento satelital, la tercera camioneta, una SUV blanca con cristales ahumados, logró salir del área del enfrentamiento apenas 2 minutos antes del cierre total del perímetro. Y esa diferencia de 2 minutos cambió todo, porque al revisar las comunicaciones interceptadas entre los agresores, se detectó un audio borroso. Una voz masculina decía: el paquete ya va en la blanca, que nadie la toque. Orden directa. La frase detonó todas las alarmas. El paquete, la camioneta blanca,
la única que no fue detenida. Un nuevo operativo fue activado. Esta vez no era para capturar, era para recuperar algo. A las 3 de la madrugada, una patrulla encubierta localizó el vehículo. Estaba estacionado a un costado de un campo agrícola, semienterrado entre matorrales, cubierto con una lona azul. No había nadie dentro, pero lo que encontraron al abrirla lo cambió todo. En el maletero, bajo una caja de herramientas, estaba un compartimento oculto. Dentro, un maletín negro con doble cierre de seguridad, un dron de uso táctico militar y, lo más delicado, una memoria USB protegida con cifrado militar. El contenido aún no ha sido revelado oficialmente, pero fuentes cercanas al caso filtraron algo que heló la sangre de todos. La memoria contiene mapas, nombres de mandos estatales, patrones de movimiento de unidades federales y rutas clasificadas de la Guardia Nacional en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Era espionaje desde adentro, era traición. Uno de los analistas tácticos dijo una frase que cayó como plomo: con esa memoria pueden adelantarse a cualquier operativo, pueden desaparecer antes de que lleguemos. Eso explicaba todo: la precisión, la reacción armada, la juventud de los operadores y sobre todo la emboscada. Ellos sabían que los estaban siguiendo, sabían por dónde llegarían y estaban listos. El operativo ya no era una simple respuesta, era contención. Y por eso Harfuch ordenó una segunda fase inmediata, implacable, nacional. ¿Qué decisiones tomó Harfuch esa madrugada? ¿Y qué pasaría si ese archivo cae en las manos equivocadas? La llamada ocurrió a las 3:42 de la madrugada. Desde la base táctica temporal en Tlajomulco, un capitán de la Guardia Nacional reportó directo a Ciudad de México. Línea segura, sala de crisis, silencio total. Del otro lado estaba él, frente a 3 pantallas y un mapa interactivo que marcaba en rojo el corredor descubierto recientemente. Omar García Harfuch escuchó el parte completo, no interrumpió, no parpadeó. Cuando terminaron de hablar, su respuesta fue una sola frase: esto ya no es un operativo local, esto es contención nacional. Mándenme el mapa ahora. A las 4:05, Harfuch convocó a reunión de emergencia con mandos de Sedena, Guardia Nacional, Marina y Centro Nacional de Inteligencia. Mostró el archivo recuperado de la camioneta blanca y mostró los nombres, las rutas, las claves, y luego dijo: no vamos a ceder ni un solo kilómetro más. Esto no es una confrontación improvisada, es una infiltración con manual y lo vamos a romper desde la raíz. En los siguientes 20 minutos, Harfuch activó el protocolo 47 Alfa, un mecanismo reservado para amenazas interestatales con implicación de inteligencia avanzada. Las órdenes fueron precisas: intervención aérea sobre brechas entre Jalisco y Colima, congelamiento de radios locales interceptados, relevo inmediato de mandos en zonas vulneradas y, lo más fuerte, infiltración silenciosa en estructuras municipales que, según la memoria, ya estaban comprometidas. Mientras tanto, desde Jalisco, un grupo de comandos de los murciélagos grabó un video interno. En la imagen se ve al líder del escuadrón diciendo: jefe, esto ya no es persecución, es limpieza, díganos por dónde empezamos. Harfuch respondió por canal interno sin rodeos: empiecen por donde duele, el primero que se rinda se vuelve objetivo. Esa grabación no era para la prensa, era para ellos, para los que estaban en campo, para los que sangran, para los que no retroceden. La figura de Harfuch dejó de ser solo táctica, ahora era emocional, ahora era el rostro del contraataque. En una frase privada dicha entre dientes, uno de sus asesores resumió lo que todos sabían, pero nadie decía: este no fue un ataque a la Guardia Nacional, fue una advertencia al Estado y hoy el Estado responde. Pero lo que revelaría el análisis completo del USB días después sacudiría algo mucho más grande que una operación organizada. ¿Qué había detrás de los nombres en esa memoria y quién filtró esa información desde adentro? El sol apenas comenzaba a salir sobre Tlajomulco de los Membrillos, pero en ese pueblo la mañana no trajo calma, trajo preguntas. El ruido de los helicópteros aún vibraba entre los árboles. Las marcas de llantas seguían frescas sobre el lodo y en el aire aún flotaba un olor inconfundible, el de la confrontación que acaba de pasar. En el lugar del enfrentamiento, los peritos recogían casquillos, 136 en total. Las camionetas blindadas seguían ahí, abiertas, perforadas, quemadas por dentro. Un dispositivo automático colgaba aún del asiento trasero. En el suelo, junto a un árbol centenario, había algo más inquietante: una bolsa con uniformes falsos de la Guardia Nacional. El mensaje era claro:
no solo sabían a quién enfrentaban, querían confundirse con ellos, querían mezclarse y luego desaparecer. En los hospitales de la región, 3 elementos heridos eran atendidos bajo resguardo militar. Uno de ellos, un marino de 24 años, tenía una herida en el muslo. Cuando lo entrevistaron solo dijo una frase: no dolió la herida. Dolió ver cómo uno de los nuestros cayó y no pude hacer nada. Mientras tanto, los familiares del oficial Juan Manuel llegaban al servicio médico forense. Su madre no quiso ver el cuerpo, solo pidió el uniforme para abrazarlo una última vez. La noticia no tardó en explotar en redes y medios nacionales. Individuos armados emboscan a Guardia Nacional en Jalisco. Uno caído, uno herido y una memoria que puede quebrar todo. El Estado responde con furia. Harfuch activa contención nacional. Pero el impacto no fue solo institucional, fue social, humano, comunitario. En los fraccionamientos cercanos, varios vecinos decidieron abandonar sus casas. En escuelas se suspendieron las clases por tiempo indefinido. Los comerciantes cerraron antes de lo habitual y en los grupos de WhatsApp locales los mensajes eran breves, pero helaban. Dicen que los van a vengar. Escuché que alguien filtró la ubicación del convoy. Cuiden a los suyos, nadie está seguro, porque lo que se rompió esa noche no fue solo la seguridad, fue la percepción de control, fue la idea falsa, pero reconfortante de que aquí no pasa nada. Y eso en regiones como esta deja una herida difícil de cerrar, porque cuando el crimen se atreve a emboscar al Estado, el mensaje no es solo para los federales, es para todos. ¿Qué nombre apareció en la memoria que desató el pánico en el gabinete? ¿Y por qué Harfuch pidió resguardo especial para un mando estatal? La noticia se esparció como pólvora. En menos de 4 horas la emboscada en Tlajomulco de los Membrillos ya era tema nacional. Portadas, breaking news, debates en vivo. Las imágenes de la camioneta dañada, del chaleco ensangrentado, del camino de terracería convertido en campo de confrontación, inundaron las pantallas, pero lo que más impactó fue el siguiente titular: el archivo de la traición. Identifican fuga interna en estructura estatal, porque entre los nombres encontrados en la memoria USB había uno que no debía estar ahí. Un mando intermedio de seguridad en Jalisco, alguien con acceso a rutas, horarios, operativos, alguien que sabía todo. Y aún más inquietante, aún no ha sido detenido. En conferencia cerrada, un vocero federal, sin mostrar rostro, declaró: el operativo no ha concluido, se ha reconfigurado. Ahora los enemigos no están solo afuera, algunos llevan uniforme. La frase rebotó como una bomba en medios, pero la orden interna fue más clara. Nivel rojo, filtración de inteligencia, vigilancia a toda la cadena de mando. Mientras tanto, Harfuch se reunió con el presidente en Palacio Nacional. No hubo fotos, no hubo conferencia, pero una filtración reveló su frase final al salir del salón de operaciones: si esto se deja pasar, mañana van a confrontarnos desde nuestras propias oficinas. Esa declaración dicha en voz baja fue suficiente para cambiar el tono de toda la respuesta oficial. Los medios que días antes dudaban ahora exigían. La ciudadanía que veía de lejos ahora preguntaba: ¿quién protege a los que nos protegen? Y en redes el nombre del oficial caído se volvió tendencia, porque esta vez el crimen cruzó una línea y lo hizo en la cara del Estado. Las calles de Tlajomulco siguen marcadas, los casquillos ya fueron recogidos, los árboles aún tienen impactos, pero el verdadero disparo fue al corazón de la confianza pública. Una madre sin hijo, una memoria con nombres y un sistema que aún duda si limpiarse por dentro o seguir sangrando. Harfuch sigue ahí, no da entrevistas, no busca cámaras, pero su mensaje en voz baja lo resume todo. Vamos a limpiar esto, aunque tengamos que hacerlo desde adentro. Porque cuando el enemigo se disfraza de aliado y cuando el crimen se infiltra en las venas del sistema, no hay operativo suficiente, solo decisión. Y la gran pregunta después de todo esto sigue en el aire, como eco de las acciones, como un reclamo que no se borra. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlos, aunque eso signifique mirar hacia adentro?